¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Nosotros aquí en vivo, sí, en vivo, el staff completo en sala de espera, retomando después de una pequeña pausa, unas pequeñas y merecidas y necesitadas vacaciones. Pero la verdad que los extrañamos, así que estamos muy contentas de este reencuentro. Desde aquí, Radio Hope, desde Quilmes, Argentina, para cada uno de ustedes por la 90.3, en sala de espera, sale al aire con un super programa. Vamos a estar viendo todas las perlas maravillosas del pastor Satirio dos Santos que él nos dejó el fin de semana pasado, realmente impresionante. Pero bueno, tenemos mucho más, así que no te muevas de ahí, no te muevas el dial. Si es la primera vez que te conectás a nuestra radio, muy bienvenido seas. Y si sos el fiel oyente de cada semana, nos encanta reencontrarnos. Ustedes saben que yo no estoy sola, estoy súper bien acompañada. Muy buenas noches a la productora del programa, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan martes tras martes y felices porque estamos otra vez acá compartiendo con cada uno de ustedes. Y va a ser un programón. Y muy buenas noches a la co-conductora, la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, mis queridas amigas, bienvenidas. Retomamos, volvimos, qué bendición. Y muy buenas noches a la audiencia preciosa que nos está escuchando todos los martes, ahí fieles, que este sea un gran martes para tu vida. Y por supuesto, muy buenas noches al señor operador. ¿Cómo estás, Cristian? Cristian González, que descansó también de nosotras. Pero volvimos, Cristian, volvió. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Muy contentas por este reencuentro, muy contentas por todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Y como ya saben, nosotros nos encanta que ustedes también se puedan comunicar con nosotros. Por eso les pasamos las vías de comunicación. Llámanos al teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubican en los perfiles en sala de espera, Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y tenemos una colección de programas que ya han sido emitidos. Podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube, y seguramente esos programas van a ser de bendición para alguien. Totalmente. Y bueno, y ustedes saben que nosotros tenemos auspiciantes maravillosos, fieles, que están al lado nuestro desde hace tantos años. Así que este programa está auspiciado por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Dorcas que nos tiene ahora para esta temporada que está comenzando ya a asomar el solcito, el calorcito. Hay que renovar la camisa, la remera, el pantalón, todo lo nuevo. Sí, hay que estar a la moda. A la moda, con los colores del momento, con las texturas. El último outfit, eso iba a decir. El último outfit, bueno. Y por supuesto, ellas te asesoran, asesoría de imagen, que es lo que a vos te queda mejor, ¿no? Eso es muy importante. La moda, pero digamos que acorde a tu color de piel, de pelo, tu talle, todas ellas te asesoran. Ellas son Vivi y Patri. Y Y lo más importante,
con tarjeta de crédito. ¡Apa! Muy bien. Bueno, en este momento eso es fundamental, así que bueno, aprovechemos. Yo les cuento que ahora estamos en 15 grados 10 centésimas, o sea que está un poco fresquito. Sí. Fresquito. Está anunciado que quizás pueda haber alguna lloviznita por ahí, pero mañana miércoles tenemos una mínima de 13 con una máxima de 18. También va a estar nublado con alguna lloviznita. Y ya el jueves arrancamos con sol a pleno. Jueves, Buenísimo. Viernes, sábado. Muy importante el sábado. Sol. Y yo les Bien. cuento que el sábado la mínima es de 11, máxima de 23. Upa, Súper agradable. espectacular. Súper agradable. ¿Para qué? Para celebrar. Obviamente. El sábado tenemos una celebración imperdible. Vamos a estar como iglesia celebrando el Día de Acción de Gracias. 16 horas te esperamos allí en el anfiteatro, digo bien, ¿no? ¿Se llama anfiteatro? Sí. Bueno, del Polideportivo de Quilmes. Así que bueno, te esperamos a partir de las 16 horas. ¿Qué va a haber? Bueno, están con comidas variadas, dulces, saladas, cafecito, tecito, jugos, Qué lindo, una gaseosas. tarde de sol. Limonadas. Y todo eso es tentador. Juego para los chicos, va a haber Sí. sectores en los que va a haber diferentes juegos para que los chicos, o sea, es para Bien. familia, para la Qué familia. bueno. Para ir con la familia, pasar una tarde diferente, tranquila, va a haber seguridad, va a haber todo controlado y un cierre, Espectacular. pero pum para arriba, para alquilarse balcones, va a estar predicando el pastor Baena. El pastor, el evangelista Baena nos va a traer una palabra. Así que, bueno, todo, lo vas a tener todo. Te esperamos este sábado, entonces, 16 horas. No dejes de invitar a tu vecina, a tu amiga, a tu pariente, a tu suegra, a todos los que te rodean para pasar un buen sábado, un buen plan para este fin de semana. Un día espectacular. Tal cual. Bueno, y venimos así, de fin de semana en fin de semana, porque cada fin de semana como que tenemos algo maravilloso. Y volviendo al fin de semana pasado, el pastor Satirio dos Santos nos trajo varios talleres. Empezó el viernes con el Día de la Mujer, después arrancó el sábado con 2 talleres importantes. Así que bueno, algunas de las perlas de esos talleres queremos hoy compartir con ustedes, ¿verdad, Ale? Sí, justamente en el primer taller él habló de lo que es un ministerio eficaz. ¿Sí? Un ministerio de alto rendimiento. Y lo que hizo fue llevarnos a la palabra y ver un día en la vida de Jesús. Y yo pensaba, ¿no? Un día en mi vida, por ejemplo, como arranca a 6:10 de la mañana, 7:20 tengo que estar saliendo sí o sí, antes de 7:30 en la escuela, y así transcurre de escuela en escuela, muchos días, después un mini ratito de descanso, vengo a disfrutar de las cosas de Dios, y quizás mi día termina 9:30 de la noche, 10 de la noche, o sea que es así de alto Movido. ritmo. No todos los días, pero muchos días tiene un ritmo así intenso. Y ver lo que era un día en la vida de Jesús, ¿no? Y cómo él nos enseña, mirándolo, a tener un ministerio de alto rendimiento. O sea, a lo largo de un día, cuántas cosas uno puede hacer sirviendo a Dios. Entonces, él tomó como, digamos, palabra central Mateo 9. ¿Sí? Y lo desarrolló prácticamente en su totalidad y fue distinguiendo qué hizo Jesús a lo largo de todo ese día. Entonces, en primer lugar, arranca el día Jesús encontrándose con un paralítico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en ese momento que se encuentra con el paralítico? Ve la necesidad, ¿no? Jesús vio esa necesidad que tenía el paralítico y no le dice, bueno, sé sano de entrada, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. O sea que ahí Jesús lo que hizo fue apuntar a las 2 necesidades. Primero, la del alma. Entonces, porque le dijo primero, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, primero apuntó a esa necesidad que tenemos todos, ¿no? Sí. Y más cuando hemos conocido al Señor, de ser perdonados de nuestros pecados. Y como consecuencia de ese perdón, vino la otra parte de la necesidad que era, bueno, sé sano de esta situación, de esa parálisis, de esa enfermedad que lo había afectado. ¿Cómo fue la reacción de la gente en ese momento? Bueno, por ejemplo, algunos escribas decían, este blasfema.
¿sí? La gente se maravillaba, entonces fíjate también posturas opuestas. Entonces Jesús inició ese día apuntando a estas dos cosas que acabamos de decir. Y hubo una tercera cosa que hizo en ese momento, que es provocar en el ambiente una discusión. Sí, porque justamente los fariseos y los escribas, al ver todo esto, lo que empezaban a preguntarse de qué se trataba, qué autoridad tenía Jesús para hacer esto, ¿no? Entonces Jesús, sabiendo esto, les pregunta, ¿qué están pensando en sus corazones? Porque es más fácil decir a los pecadores, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, acá les mostró de qué se trataba esa autoridad que él tenía para no solamente perdonar pecados, sino toda la autoridad que había recibido de parte de Dios, como digamos, el mismo Dios haciendo las obras a través de su persona. Entonces, digamos así, que cada cosa que Jesús hacía tenía un propósito que cumplir, claro, ¿no? En este caso, mostrarle al paralítico sus dos necesidades, y a la gente que lo estaba mirando quizás sus limitaciones también en cuanto a sus opiniones, ¿no? Y a provocar un cambio en las estructuras, en esa forma de pensar. Una segunda cosa que siguió después de todo esto, en Mateo 9:9, se encuentra con Mateo. Llama a Mateo para que le siguiera. Y acá se destacan dos cosas. Mateo estaba ocupado porque él estaba cobrando los impuestos, era un cobrador de impuestos, y no estaba, digamos así... holgazaneando. Sí, exacto, sentadito en una plaza, tomando sol. No, estaba trabajando. Entonces, el Señor necesita gente ocupada, pero disponible. También, o sea, que esté ocupada, que tenga digamos así, esos incentivos de hacer cosas. En este caso era un trabajo propio de Mateo, pero que a su vez, digamos, para servir a Dios tengan esa disponibilidad, estén dispuestos a dar su máxima capacidad y ofrecer, digamos así, su máxima disponibilidad. O sea, lo mejor de vos en cuanto a capacidad y lo mejor de vos en cuanto a tu disponibilidad. Tu disponibilidad habla de tu tiempo, habla de los deseos, de las motivaciones que vas teniendo. La actitud, ¿no? La actitud. Por eso... la entrega nuestra en cuanto a disponibilidad no puede ser en un porcentaje. Entonces hoy te doy el 5, mañana te doy el 1%. No, tiene que ser todo. Claro. O sea, hay una parte del día que, bueno, estamos trabajando, porque Mateo estaba trabajando. Sí. Pero hablamos de también, la actitud, claro, esa disponibilidad, como dice Silvana, habla de la actitud, a decir, bueno, el resto del tiempo que me queda, puedo tomarme un tiempo para seguirlo a Jesús. Esa es una segunda cosa que hizo. Una tercera, tuvo un altercado con los fariseos. Qué raro, ¿no? Los fariseos siempre ahí con el cañón. Los religiosos del momento, digamos. Sí. ¿Por qué era ese altercado? Por comer con pecadores. Porque él se había ido a su casa y, digamos, como que Jesús acá les muestra cómo era importante romper esa estructura de la época, o sea, la religiosidad, cambiando todo ese aspecto que mostraban los fariseos, de decir, ¿cómo comés con pecadores? Como una cuestión de religiosidad absoluta, y decirle, bueno, mirá, la cosa se puede plantear de otra manera, porque todos podemos participar de algo en común. Entonces, acá Jesús muestra misericordia, muestra amor, lo cual para la época y para esta gente eran términos verdaderamente que desconocían, ¿no? Entonces, es como que el Señor nos llama a una reflexión en ese momento, porque les dice que Él no vino a llamar a justos, sino a los pecadores, ¿no? Y que, o sea, porque les dice, bueno, los enfermos son los que tienen necesidad en este momento del médico. Entonces, y él replanteaba esto, ¿no? Al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque sostiene que como iglesia nos ocupamos muchas veces más de los sanos que de la gente enferma.
Fuerte Fuerte, eso, ¿no? fuerte, Porque sí. verdaderamente creo que nos pasa, ¿sí? A veces en la vorágine de la actividad estamos más ocupados dentro de la iglesia con la gente que está 10 puntos, Sí. o 9 o 8, y vamos dejando al que nos va necesitando o al que quizás todavía no conoce al Señor, Sí, ¿no? o por ahí conoce al Señor, pero bueno, como está débil, cayó, Claro. pecó, se Claro. equivocó, y ese es el que más nos está necesitando. Exactamente. Entonces, un buen replanteo lo dejó así como que Para pensar. claro, no es de, o sea, no es de la iglesia solo en Argentina, sino en todo el mundo claro. pasa igual, ¿no? Después sigue el día de Jesús. Entonces, una cuarta y una quinta cosa que hizo, sana a la mujer que toca el manto. Y así como de camino, o sea, en realidad él iba lo habían llamado para que fuera a sanar a una nena, que él la creía muerta. Y de camino, esta mujer Lo toca. manto, ¿no? Toca su manto. Entonces, él se da cuenta que salió poder, dice la palabra, salió poder de él. Entonces, ahí vino una sanidad automática. Pero para que haya habido esa sanidad, también tiene que haber un creer y una fe, ¿sí? Entonces, acá es como que Jesús atiende esos dos frentes. Y él dijo, el pastor Satirio dos Santos dijo, el ministerio de alto rendimiento es capaz de atender más de una necesidad. Y vos decís, wow, claro, porque acá, acordate que arrancó con el paralítico, bueno, toda esta situación que comentábamos, Mateo, los fariseos, iba de camino a sanar a esa niña y se produce el milagro de la mujer que toca su manto. Entonces, en este caso eran 3 cosas en esas primeras horas del día nomás. Entonces, él dice que la gente de alto rendimiento provoca y porque hace tareas de forma diferente. Entonces va provocando distintas situaciones que permiten ver la gloria de Dios, cómo la gloria de Dios los va acompañando. Claro. Y van sucediendo las cosas sin buscarlas, ¿no? Porque este milagro de la mujer que tocó el borde Apareció. del manto, claro, en la multitud fue apareciendo. Entonces salvó a la mujer que tocó el borde de su manto y la sanó. Sanó a la niña. Tuvo que sacar a la gente del lugar porque la gente se burlaba, ¿sí? Entonces, para poder que la gloria de Dios se manifieste, porque se burlaba, porque él dijo, la nena no está muerta, está durmiendo. Pues habían armado ya toda una escena muy típica de velorio, ¿no? Así que bueno, él pudo romper todo eso, romper ese ambiente crítico, ¿no? Y dar lo mejor y aprovechar el momento. Entonces, Satirio llamó a que estemos atentos y aprovechemos los momentos donde quizás así de repente, digamos, podemos estar haciendo la obra del Señor, ¿sí? En ese mismo caminar, en ese mismo día tuyo, acontece una situación y ahí estás vos manifestando la gloria de Dios. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Espectacular. Porque el propósito de él era siempre eso, demostrar que Dios es grande, Él es el más grande. Vamos a escuchar este tema cantado por Lily Goodman, el más grande. Y volvemos porque esto recién arranca. Bueno, voy a ir más rápido. Hermoso tema que nos habla de que Él es el más grande, ¿verdad? Más grande que todo temor, más grande que todo dolor, más grande que todo rencor y aún de toda acusación. Él es el más grande, el gran yo soy. Me encanta este tema de Lily Goodman, bueno, como todos los temas de ella, que están inspirados realmente por el Espíritu Santo. Acá tenemos un saludito a Patricia Sánchez. Hola, Nuestra Patri. amiga. Nuestra amiga dice, bendiciones a las 3, qué lindo escucharlas, las extrañaba y feliz cumple, Adri. Ay, Ay, sí, gracias. Feliz cumple la semana seguimos de pasada, festejo, sí, festejamos y seguimos festejando y bueno, pum para arriba siempre, es bueno festejar, es bueno tener algo para celebrar. Sí, seguro. Bueno, y les contamos, como le veníamos diciendo, que este sábado hay un gran evento, los esperamos y siempre, bueno, son bienvenidos aquí en la Iglesia del Puente si ustedes quieren escuchar más de este Dios grande, de este gran yo soy. Y de pronto el templo central que tenemos acá en Hipólito Yrigoyen, 719, no les queda cerca, o el mini estadio de Avenida La Plata al 1000, tampoco, bueno, le pasamos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734.
Los servicios martes y sábados 20 horas, domingos 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios son los miércoles 18 y 20 horas y los domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova 3143, los servicios son los domingos a las 19 horas. En Berisso, Avenida Génova, lo diste vos, Dolores. Sí. Juan B. Selva y Espora, los servicios son los días sábados 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, los servicios día martes 20 horas, domingos 10 horas. Y en Florencio Varela, Vélez Sarsfield 41, los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Y le cuento que este espacio está auspiciado por... Panadería Artesanal Millalón. Acércate a conocernos en 12 de octubre 1266 entre Blas Parera y Vélez Sarsfield, Quilmes Oeste. Atendida por sus dueños. Panadería Artesanal Millalón. Y aquí seguimos con sala de espera y con las perlas maravillosas del primer taller del día sábado del pastor Satirio dos Santos. Bueno, justamente estábamos hablando que la gente, digamos así, de alto rendimiento, lo que, digamos, aprovecha esas oportunidades, ¿no? El día se te presenta con distintas situaciones, ahí es el momento que vos estés con todos los sentidos y con toda la visión como para ver en qué momento puedes dejarte usar por Dios para que su gloria se manifieste. Entonces, justamente él dio otra máxima, ¿no? Dentro de esa gente de alto rendimiento, es la gente que va a trascender y va a ser conocida por los resultados de su trabajo. Claro. ¿No? Entonces dijo que Argentina está como en un punto máximo de ese rendimiento, ¿no? Entonces es un momento que no hay que dejar pasar. Bueno, continuamos con este día de Jesús. Siguió el día. ¿Qué pasó? Sanó a 2 ciegos. ¡Wow! Sí, o sea, todo en el mismo día. Sacá la cuenta. Anda sumando. Sí, anda sumando. 2 Mi ciegos. día queda chiquitito. Sí, no estamos existimos. cansadas. Sí. No existimos. Yo empecé mi día de esta manera. Como ayer me desperté, es un paréntesis, no se puede comparar, ¿no? Pero ayer me desperté antes, entonces apagué el despertador del celular y me olvidé anoche de ponerlo. Por lo tanto, hoy dije, qué claridad que hay. Y sentí el ruido del ascensor y dije, deben ser 6:30 de la mañana. Eran las 7:10. Bueno, 7:30 hay que estar en la escuela, en el curso. Así que imagínate lo que fue mi inicio. Patineta. Sí. Te fuiste a dar clase en camisón. Sí, no sé cómo coordiné para poder llegar y, así como ustedes, viste, impecable, pintadita y todo. Pero bueno, a la escuela llegué en condiciones. Bueno, entonces, en el día de Jesús la cosa se planteaba de otra manera. Acá seguía y sanó a 2 ciegos. Y dice que justamente fueron sanos por la fe de los ciegos. Claro. Si ellos tenían fe, Jesús estimuló la fe que estaba en ellos. Entonces, la fe que está en cada persona hace que ocurran milagros. Fe es justamente poder creer antes de ver y de entender. Y dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Sí? Los ojos de esos ciegos. Les prohibió que hablasen, ¿sí? Que no contaran nada de todo esto. Entonces él hizo un comentario, ¿no? Como que siempre que se nos prohíbe algo, las cosas se difunden más rápido. Sí. Y tiene toda la razón del mundo, ¿viste? Como que algo que te prohíben es algo que vas y querés y lo haces o tiene su difusión, como dijo él, mucho más extensa. Bueno, vamos como por un punto 6 de este día que yo ya me quedé como agotada. Pero bueno, después ¿qué hizo? En un paso 7, digamos, liberó a un hombre que estaba endemoniado. Y bueno, digamos como que empezó la crítica, ¿no? Otra vez de la gente, de los fariseos, y le decían como que hablaba por el príncipe de los demonios, que es Belcebú. Y que este demonio, Belcebú, tiene un propósito: hacer milagros parecidos a,
copiar. Y me resultó interesante saber esto, el significado, porque cuando vos lo detectás, lo podés, justamente, como Dios nos dio esa autoridad para atar y reprender y que eso se vaya afuera, como pasó en este caso, en este endemoniado que Jesús libera. Luego continúa su caminar y ya digamos así, la cuestión vira hacia Jesús y sus discípulos, y acá empieza Jesús a mostrarle el enfoque que tenían que realizar él con sus discípulos, ¿no? Y les habló de alcanzar ciudades, de alcanzar aldeas, y dice que al ver multitudes tuvo compasión, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, qué imagen de desazón, evidentemente, claro, esa, ¿no? Como pasa muchas veces hoy, vos vas caminando por la ciudad y ves gente en esa situación, sí, de desazón, de desamparo. Y entonces es ahí donde él involucra a sus discípulos. No puede hacer la tarea sola, necesitamos tener, digamos así, como un coequiper, ¿no? Un segundo, si vos no estás como líder, que tengas alguien que te reemplace. Y si ese que te reemplaza por X motivo tampoco te puede reemplazar, haya otro. Entonces, ir preparando equipos, ¿sí? Por eso los desafió a sus discípulos y les dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos, roguemos, oremos. ¿Sí? Entonces invitó a la gente que estábamos participando de este evento a que podamos orar para que Dios nos permita formar cada vez más discípulos. Y justamente el formar un discípulo no es para nada fácil, es un proceso, ¿no? Entonces siempre, claro, va a haber primero una situación de evangelismo, luego empezás a discipular y vas concientizando a la gente en esa necesidad de bautizarse, ¿no? De poder pasar por las aguas. La meta de Jesús era multiplicarse en otros, y promovía siempre lo siguiente. Primero, una adoración colectiva. O sea, vos fíjate que cada vez que Jesús provocó algo, hubo adoración, porque la gloria no es para la persona, sino para Dios. Claro. La gente admiraba esas situaciones. Entonces, hubo una adoración colectiva. Después, grupos abiertos, y esto significa que la tarea está visible a los ojos de los otros porque está en la calle. Es importante salir a la calle y mostrar esto, digamos así, las bendiciones que vamos recibiendo de parte de Dios, lo que Dios obra a través de nosotros cuando la gente nos ve en plazas, en campañas. Justamente lo que vamos a hacer el sábado, ¿no? Exacto. Como iglesia. Y dice que justamente las iglesias crecen por salir, por tener esas actividades de mostrarse, ¿sí? Mostrarse como grupo, mostrarse haciendo tareas, que la gente te vea. Después habló de los grupos cerrados, que son las actividades que se hacen, por ejemplo, dentro de una casa, dentro del templo. Se adora, pero también es un tiempo de preparación, recibimos instrucciones, somos motivados. Y también la formación de equipos de trabajo, ¿no? Los equipos ministeriales. Jesús formó 12 y a su vez, después de esos 12, llamó a 70, o sea que en definitiva llamó a 82 personas para hacer esa primera parte de la tarea, más todos los que se fueron agregando, ¿no? Entonces, la cosa empieza con uno, con otro, y se va multiplicando. Entonces, llegamos a este punto bisagra porque Jesús, antes de irse en el Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús les dijo: de cierto, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que el Padre hace y el Hijo aprende y hace lo que ve en el Padre, ¿no? Entonces, pensemos que acá dice que vamos a hacer cosas mayores, ¿no? Qué importante, qué cosa tremenda, porque a mí me resulta, vos decís, algo mayor que todo esto en un día de Jesús. Imposible. Es como que yo ya me agoté de contarlo, me resulta inimaginable. Pero el tema está en intentar hacer lo que Jesús hizo,
¿sí? En disponerse, en intentarlo, porque nos fue dado un espíritu que se pone en acción cuando lo intentamos. O sea que la clave está en intentarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué serían esas obras mayores que Jesús hizo y que nosotros podemos hacer? El mismo espíritu actuó allá, en aquel momento, con Jesús, y actúa aquí con nosotros. Y cerró con este versículo que me parece maravilloso de Efesios 20, de Efesios 3:20, porque dijo la visión de Pablo frente a este día de Jesús, frente a las actividades de Jesús, y dijo en Efesios 3:20, y Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. No solo pedimos, sino que entendemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que entendemos? Que Él hace mucho más de lo que entendemos. Entonces, como que te cae la ficha, digamos. Y ese entender habla de, en otras traducciones, habla de lo imaginable, ¿no? Entonces, Él dijo justamente eso, que lo que somos capaces de imaginar en Dios, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, mucho más de lo que pedimos y lo que estás imaginando. Entonces yo me preguntaba, ¿qué cosas estás imaginando vos que podés hacer en Dios? Bueno, eso es según el poder que obra en vos, o sea, nuestra fe. Buenísimo. Qué importante, ¿no? Todo lo que nos está compartiendo Ale, porque nos habla del propósito de Jesús. Él ya se despertaba con un propósito, con una meta, con un objetivo, y en función de eso su día iba avanzando e iba obrando. El propósito fundamental era darle gloria a Dios, y él se mantenía firme en ese propósito. Nada lo distraía, nada lo desviaba de ese propósito. Y hablando de firme, me gustaría ahora justamente que escuchemos este tema de Jacobo Ramos, firme. Y ya volvemos porque todavía hay mucho más en Sala de Espera, ¿eh? Así que no te muevas de ahí. En Sala de Espera. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar. Cuando una mujer tiene un bebé, le decimos que dio a luz una nena, un varón, gemelos, sí, mellicitos, ¿no? Parecería como que la luz denota la vida, ¿no? En contraposición con la muerte, que la asociamos con la oscuridad. Sí. Sí. Bueno, parecería como que en este último tiempo Argentina ha sido como envuelta en un manto de oscuridad, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios se ha levantado un grupo de pastores, de hombres de Dios, que viven de acuerdo a sus principios y han sentido carga por todo lo que está sucediendo en Argentina. Se han unido desinteresadamente, solamente por el amor al país, a la gente, y han formado un grupo que es Argentina Oramos por Vos, y que año tras año nos convoca a 40 días de ayuno y oración por nuestra amada patria. Creo, si no me equivoco, esta es la 7ª campaña ya de ayuno y oración en todo este tiempo, y verdaderamente es un ruego en el que se unen todas las iglesias de Argentina, gracias al trabajo de estos hombres de Dios, con un solo clamor, ¿no? Que Dios se glorifique sobre esta nación. Estamos en medio de esta
esta campaña somos un montón de gente que estamos orando por Argentina y para que Dios se glorifique a lo ancho y a lo largo de esta nación. Tenemos un libro devocional para leer cada día con los motivos de oración, ¿verdad? Y con el que nos guiamos y estamos todos orando y ayunando en un mismo espíritu. Y yo en esta tarde, en esta noche, quería compartir con ustedes uno de esos devocionales que ha tocado mi corazón. Pero antes de eso, yo quisiera leer diferentes versículos de la Biblia que hablan de la importancia de la oración. Como cristianos tenemos que recurrir a la oración porque es lo que nos conecta con nuestro Dios y nos acerca y nos revela verdaderamente quién es ese Dios y cómo es ese Dios. Entonces encontré estos versículos que a mí me han bendecido y dice lo siguiente, 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Otro, Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Esto nos da fe, ¿no? De que Dios escucha nuestras oraciones. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. Salmo 145:18 dice lo siguiente, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Jeremías 33:3 dice así, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uno más, Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, cada uno de estos versículos demuestran la importancia que tiene la oración para nosotros y como que Dios responde cada una de esas oraciones. Así que si Dios responde una oración, ¿cuánto más va a responder el clamor de todo un ejército, ¿no es cierto?, de personas que está orando en favor de nuestra nación? Y recién hablaba sobre lo que nos enseñó el pastor Satirio dos Santos, ¿verdad? Que nosotros íbamos a hacer cosas mayores de las que hizo Jesús por el poder que opera en nosotros, ¿no? Ese Espíritu Santo que está también en nosotros y que nos capacita para hacer un montón de cosas que evidentemente serían imposibles hacerlas sin Él. Y yo quería compartir con ustedes en esta noche acerca del Espíritu Santo como fuente de inspiración. Me llamó poderosamente la atención este devocional y quiero compartirlo con ustedes. La palabra se encuentra en Éxodo 31, versículos 1 al 5 y dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, un nombre un poco difícil, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre Bezalel y le hizo una carrera universitaria en 2 segundos, podríamos decirlo. Lo hizo recibirse de arquitecto, ingeniero, todo junto en
2 segundos nada más, ¿no? Un genio, el Espíritu Santo. Totalmente. ¿No? Y ahora, cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, a veces lo pensamos como algo abstracto, ¿verdad? Algo como intangible. Pero en este pasaje de Éxodo vemos que el Espíritu Santo operó, ¿no es cierto?, en este hombre Bezalel, y se manifestó dándole sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¿Y en qué terminó esto? Bueno, materializó, digamos, el tabernáculo como Dios lo quería, porque Dios tenía un plan con respecto al tabernáculo y le dio a Bezalel todas las instrucciones como para que lo hiciera tal cual Dios quería que se hiciera, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros desde que nacemos talentos naturales que tenemos en el momento de nacer. Pero al conocer a Jesús y recibir al Espíritu Santo dentro nuestro, se nos han confiado dones del Espíritu Santo que nosotros tenemos que, digamos, aprovechar y entender que los tenemos como para ponerlos en práctica y utilizarlos, como decía recién Ale, ¿no es cierto? Hacer la tarea, accionar esos dones que ya nos han sido conferidos. Primero creerlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, lo tendré o no, como la canción. ¿Podré o no podré? ¿La tengo o no la tengo la unción, ¿no? Como que entender que sí la tenemos y que esa unción va a operar para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Sí, justamente el pastor Satirio dos Santos, una de las charlas, dio sobre la diferencia entre tener y poseer. Yo puedo tener algo que no es mío, pero hacerlo mío es poseerlo. Totalmente. Y creo que acá es aplicable, ¿no? Muy acertado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Bueno, que a través de operar esos dones y talentos le demos gloria a Él, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que Dios es un Dios creativo. Basta con mirar la creación, ¿verdad? La naturaleza, los animales, los paisajes, el universo. que hizo, el universo entero. Y saben una cosa, estuve investigando un poco cómo era, porque cuando hablaba de un Dios creativo, yo me imaginaba el Edén. ¿Cómo habrá sido el Edén, la maravilla del Edén? ¿Y cómo fue Adán en el principio, ¿no es cierto? Y encontré una información bastante interesante, más que interesante. O sea, sabemos que Adán fue el punto culminante de la creación. Pero ¿saben una cosa? Se ha estimado que aún los más brillantes genios usan un porcentaje muy pequeño del potencial total del cerebro. Esto quiere decir que Adán era 1000 veces más inteligente que cualquier genio que tenemos en esta época. Wow. 1000 veces superior. Ahora, nosotros probablemente somos un 95% ciegos a toda la riqueza de colores desplegados por la naturaleza. Y un 98% sordos a su gran variedad de sonidos. Es decir, ustedes imaginen que ahora vemos un paisaje, estamos atrofiadísimos. Atrofiadísimos, porque prácticamente no vemos nada. Vemos un 3%, vemos un 5% de lo que veía Adán en cuanto a colores, a paisajes, a belleza. Pensemos en Bariloche. Los colores, bueno, vemos solamente un 5%. Claro. ¿Qué será lo que habrá visto Adán en su momento, ¿no? Así que imagínense. Ahora, también dicen que los 5 sentidos de Adán estaban tan afinados con la absoluta perfección que incluso pudo haber tenido percepción extrasensorial. Y además de esto, se entendía perfectamente a sí mismo y a su medio. Aparentemente estaba también capacitado para comunicarse con los animales y quizá con toda la naturaleza también. Es decir, era absolutamente, miren si Dios no es creativo, ¿no? Impresionante. Sí, qué bárbara esa información. Espectacular, ¿no? Entonces, es como que Dios es un Dios creativo y
quiere que nosotros utilicemos esto, ¿no es cierto?, que ha puesto en cada uno de nosotros, esa gracia creativa que está a nuestra disposición para que podamos utilizarla aún en nuestro desempeño diario, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Dios te ha dado dones especiales para que vos los utilices. Sabelo y entendelo y créelo. Ahora, es impresionante ver que la primera vez, ¿no es cierto?, que alguien es lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue para construir el tabernáculo de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, él fue lleno de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y en todo arte. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y es por eso que también nosotros tenemos acceso a todas estas cosas que tuvo acceso Bezalel. O sea que tenemos ese espíritu creativo, tenemos inteligencia y sabiduría. Tenemos que orar para aprender a poner en obra eso, ¿no es cierto? Y que el Espíritu Santo nos enseñe a cómo descollar, ¿no es cierto?, en estas sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte, aún en tu trabajo, aún en tu taller, en tu comercio, en donde vos te estés desempeñando. Ahora, si hablamos de Jesús, también podemos decir que él enseñaba de una manera absolutamente brillante, ¿verdad? Porque él hablaba siempre por parábolas. Fue el mejor maestro, el mejor comunicador de toda la historia. Él hacía que la gente lo entendiese con situaciones de la vida real para explicar sus enseñanzas y la gente a veces no lo entendía, ¿no es cierto? Pero dejaba un mensaje que después la gente llegaba a comprender, ¿no es cierto? Él era el maestro por excelencia de la comunicación y de la creatividad también, ¿no es cierto? Porque él usó una moneda, ¿no es cierto?, romana para enseñar, escribió en la arena, utilizó un niño para dar una charla y una enseñanza. Es decir, fue el maestro más creativo. Ahora, la palabra inspiración significa soplar adentro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cada vez, ¿no es cierto?, que lo buscamos y él sopla sobre cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es decir, si vos tenés una empresa y querés, accionar ese Espíritu Santo, él te va a dar la sabiduría para encontrar nuevos métodos y recursos para que esa empresa crezca. Si sos un diseñador, te va a dar la idea para hacer nuevos diseños y que esos diseños puedan llevarte a el éxito en tu empresa. Si estás estudiando, te va a dar la capacidad para que termines tus estudios y puedas recibirte. Y si estás siendo un empleado en una empresa y trabajando bajo relación de dependencia, va a hacer que vos, esa gracia venida de lo alto, opere sobre vos para que vos hagas el trabajo mejor que ninguna otra persona que hace lo mismo que vos, ¿no es cierto? Entonces, aprovechemos este tiempo para conectarnos con el Espíritu Santo, para pedir su ayuda, ¿verdad? Y para no conectarnos solamente el día que venimos a la reunión dominical, ¿no? Que tengamos esa comunicación a diario, para saber cómo tenemos que operar, ¿no es cierto?, para que toda esta creatividad pueda surgir de nosotros y llegar al éxito. Entonces, el pastor que escribió este devocional nos animaba a que oremos y busquemos del Espíritu Santo, que utilicemos los dones y talentos con el que Él nos ha capacitado para que Dios sea glorificado y que podamos invitar al Espíritu Santo en el lugar donde trabajamos antes de comenzar nuestras tareas para que Él se glorifique en cada uno de nuestros días y vamos a ver la diferencia.
Maravillosa, wow, qué clase Espectacular. brillante, espectacular. Así que bueno, muchas gracias a Adriana por esta clase. Y bueno, y nosotros ya terminamos el programa, así que nos estamos yendo, pero te dejamos toda la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, y con este mensaje, conectate a diario entonces con el Espíritu Santo, que Él nos va a llevar a Jesús. Y podemos decir, como dice Ingrid Rosario, Jesús, vengo a ti. Y nos reencontramos el próximo martes aquí en la radio, pero el sábado te esperamos allí en el anfiteatro, en el Polideportivo de Quilmes. 16 horas, serás